Buenas tardes. En la tarde de hoy les estaré hablando sobre las normas internacionales de contabilidad NIC 17, específicamente arrendamientos. El objetivo de esta norma es el de prescribir para arrendatarios y arrendadores las políticas contables adecuadas para contabilizar y revelar la información relativa a los arrendamientos. El alcance de esta norma es aplicable para contabilizar todos los tipos de arrendamientos que sean distintos de los acuerdos de arrendamiento para la exploración o uso de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. Y B. Acuerdos sobre licencias para temas tales como películas, grabaciones en video, obras de teatro, manuscritos, patente y derechos de autor. Sin embargo, esta norma no será aplicable como base de la valoración de inmuebles poseídos por arrendatarios, en el caso de que lo contabilicen como inversiones inmobiliarias. Para esto hay que ver la NIC 40. O B, inversiones inmobiliarias suministradas por arrendadores en régimen de arrendatario operativo. Esta igual hay que ver la NIC 40. Activos biológicos poseídos para arrendatarios en régimen de arrendamiento financiero. Para esta hay que ver la NIC 41. Y los activos biológicos suministrados por arrendadores en régimen de arrendatario operativo. Este es el alcance de la NIC 17. Bueno, los conceptos más importantes en esta norma son, primero, arrendamiento. Es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario a cambio de percibir una suma de dinero o una serie de pagos o a cuotas el derecho de utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. Arrendamiento financiero. Es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, la propiedad del mismo. En su caso puede o no ser transferida. Arrendamiento no cancelable. Es un arrendamiento que solo es revocable. 1. Si ocurriese alguna contingencia remoto. 2. Con el permiso del arrendador. 3. Si el arrendatario realizase un nuevo arrendamiento para el mismo activo u otro equivalente con el mismo arrendador. O bien 4. Si el arrendatario pagase una cantidad adicional tal que al inicio del arrendamiento la continuación de este queda asegurada con razonable certeza. Otro concepto muy importante aquí es el arrendamiento operativo. Este arrendamiento operativo es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto a lo anterior visto, o sea, es distinto al arrendamiento financiero. El comienzo del plazo del arrendamiento es la fecha a partir de la cual el arrendatario tiene la facultad de utilizar el activo arrendado. Es la fecha del reconocimiento inicial del arrendamiento, es decir, del reconocimiento de activos, pasivos, ingresos o gastos derivados del arrendamiento según proceda. El coste directo inicial o costo directo inicial es el valor inicial incremental directamente imputable a la negociación y contratación de un arrendamiento, salvo si tales costes han sido incurridos por un arrendador que sea a la vez fabricante o distribuidor. Cuotas contingentes de arrendamiento son la parte de los pagos por arrendamiento cuyo importe no es fijo, sino que se basa en el importe futuro de un factor que varía por razones distintas del mero paso del tiempo. Por ejemplo, un tanto por ciento de las ventas futuras, grado de utilización futura, índice de precios futuros, tipos de interés de mercado futuros, entre otros. Inicio del arrendamiento. Es la fecha más temprana entre la del acuerdo del arrendatario y la fecha en que se comprometen las partes para las principales estipulaciones del mismo. Por ejemplo, en esta fecha se clasificará primero el arrendamiento como operativo o como financiero, como lo vimos anteriormente, las dos categorías que tiene este arrendamiento. Y B, en el caso de tratarse de un arrendamiento financiero, se determinarán los importes que se reconocerán al comienzo del plazo del arrendamiento. Inversión bruta en el arrendamiento. Es la suma de, primero, los pagos mínimos a recibir por el arrendamiento financiero. Y B, cualquier valor residual no garantizado que corresponda al arrendador. Inversión neta en el arrendamiento. Es la inversión bruta del arrendamiento descontada el tipo de interés implícito en el arrendamiento.
Ingresos financieros no devengados son la diferencia entre la inversión bruta del arrendamiento y la inversión neta en el arrendamiento. También está pagos mínimos en el arrendamiento. Dícese, según la norma, que son los pagos que el arrendatario durante el plazo del arrendamiento hace o puede ser requerido para que haga, excluyendo tanto las cuotas de carácter contingente como los costes de los servicios y los impuestos que ha de pagar el arrendador y le hayan de ser reembolsados. También se incluye, en el caso del arrendatario, cualquier importe garantizado por el mismo o por un tercero vinculado con él. O, en el caso del arrendador, cualquier valor residual que se le garantice, ya sea por parte del arrendatario, un tercero vinculado con este o un tercero independiente que sea capaz financieramente de atender las obligaciones derivadas de la garantía prestada. Entre otros conceptos tenemos plazos del arrendamiento. Es el periodo no revocable para el cual el arrendatario ha contratado el arrendamiento del activo, junto con cualquier periodo adicional en el que éste tenga derecho a continuar con el arrendamiento, con o sin pago adicional, siempre que el inicio del arrendamiento se tenga la certeza razonable de que el arrendamiento ejercitará tal opción. Tipo de interés implícito en el arrendamiento. Es el tipo de descuento que al inicio del arrendamiento produce la igualdad entre el valor actual total de los pagos mínimos del arrendamiento y el valor residual no garantizado, y la suma del valor razonable del activo arrendado. Cualquier costo directo inicial del arrendador. Tipo de interés incremental del endeudamiento del arrendatario. Es el tipo de interés que el arrendatario habría de pagar en un arrendamiento similar o si este no fuera determinable al tipo que el inicio del arrendamiento. Aquel incurrirá si pidiere prestados en un plazo y con garantías similares los fondos necesarios para comprar el activo. Valor razonable. Es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Valor residual garantizado es A. Para el arrendatario, la parte del valor residual que ha sido garantizada por él mismo o por un tercero vinculado a él. El importe de la garantía es la cuantía máxima que podrían en cualquier caso tener que pagar. Y B. Para el arrendador, la parte de valor residual que ya ha sido garantizada por el arrendatario o por un tercero no vinculado con el arrendador y que sea financieramente capaz de atender las obligaciones derivadas de la garantía prestada. Valor residual no garantizado. Es la parte del valor residual del activo arrendado cuya realización por parte del arrendador no está asegurada o bien queda garantizada exclusivamente por un tercero vinculado con el arrendador. Vida económica. Es A. El periodo durante el cual un activo se espera que sea utilizable económicamente por parte de uno o más usuarios. O B. La camisa de unidades de producción o similares que se espera obtener del activo por parte de uno o más usuarios. Vida útil. Es el periodo de tiempo estimado que se extiende desde el comienzo del plazo del arrendamiento, pero sin estar limitado por este, a lo largo del cual la entidad espera consumir los beneficios económicos incurridos en el activo arrendado. Clasificación de los arrendamientos. Como le había comentado antes en los conceptos, hay dos tipos de arrendamiento, financiero y operativo. Entonces, se clasificará como un arrendamiento financiero cuando se transfieran sustancialmente todos los riesgos inherentes a la propiedad. Por el contrario, se clasificará un arrendamiento como operativo si no se han transferido sustancialmente todos los riesgos inherentes a la propiedad. Puesto que la transacción entre un arrendador y un arrendatario se basa en un acuerdo de arrendamiento entre las partes, será necesario que para ambos se utilicen definiciones coherentes. La aplicación de estas definiciones a las diferentes circunstancias de las dos partes que intervienen en las operaciones pueden tener como consecuencia que el mismo arrendamiento se clasifique de distinta forma por arrendador y arrendatario. Este podrá ser el caso, por ejemplo, si el arrendador se beneficiara de una garantía referida al valor residual aportada por un intermediario no vinculado con el arrendatario. Revelaciones. Además de los requisitos informativos fijados en ANIF 7, instrumentos financieros,
Información a revelar: los arrendatarios revelarán en sus estados y financieros la siguiente información referida a los arrendamientos financieros. Para cada clase de activos, el importe neto en libros a la fecha de balance. Una conciliación entre el importe total de los pagos del arrendamiento y su valor actual en la fecha del balance. Además, la entidad informará de los pagos mínimos del arrendamiento a la fecha de balance y de su correspondiente valor actual para cada uno de los siguientes plazos: hasta un año, entre 1 y 5 años, más de 5 años. Además, debe de revelar cuotas contingentes reconocidas como gastos en el ejercicio. Además, el valor o importe total de los pagos mínimos por subarriendos que se esperen recibir en la fecha del balance, por subarriendos financieros no cancelables que la entidad posea. Además, una descripción general de los acuerdos significativos de arrendamiento, donde se incluirán, sin limitar tallo, los siguientes datos. Primero, las bases para la designación de cualquier cuota de carácter contingente que se haya pactado. Segundo, la existencia y en su caso los plazos de renovación de los contratos, así como las opciones de compra y las cláusulas de autorización o escalonamiento de precios. Y las restricciones impuestas a la entidad en virtud de los contratos de arrendamiento, tales como los que se refieran a la distribución de dividendos, al endeudamiento adicional o a nuevos contratos de arrendamiento. Todo esto es en cuanto a arrendamientos financieros. Ya sabemos que son los que están clasificados que no son operativos. Ahora seguimos con todo lo concerniente a los arrendamientos operativos. Dícese que las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos se reconocerán como gasto de forma lineal durante el transcurso del plazo del arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto para reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento para el usuario. Además de los requisitos, como ya lo vimos anteriormente, de las regulaciones, los arrendatarios revelarán en su estado financiero la siguiente información referida a los arrendamientos operativos: el total de pagos futuros mínimos del arrendamiento derivados de contratos de arrendamiento operativos no cancelables, que se vayan a satisfacer en los siguientes plazos, como vemos en los financieros, hasta un año, entre 1 y 5 años, o a más de 5 años. El valor total de los pagos futuros mínimos por su arriendo que se espera recibir en la fecha del balance, por los subarriendos operativos no cancelables. Cuotas de arrendamientos y subarriendos operativos reconocidos como gastos del ejercicio, revelando por separado los importes o valores de los pagos mínimos por arrendamiento, las cuotas contingentes y las cuotas de subarriendo. Una descripción general de los acuerdos significativos de arrendamiento concluidos por el arrendatario, donde se incluirán, sin limitar tallo, los siguientes datos: las bases para la determinación de cualquier cuota de carácter contingente que se haya pactado, la existencia y en su caso los plazos de renovación a las opciones de compra y las cláusulas de autorización o escalonamiento, y las restricciones impuestas a la entidad en virtud de los contratos de arrendamiento, tales como los que se refieren a la distribución de dividendos, el endeudamiento adicional o a nuevos contratos de arrendamiento. Lo anteriormente dicho era en cuanto al arrendatario. Ahora vamos en cuanto a la contabilización de los arrendamientos en los estados financieros del arrendador. Entonces, en los arrendamientos financieros se reconocerán en su balance cuando los activos que mantengan arrendamientos financieros y los presentarán como una partida a cobrar por un importe igual a la de la inversión neta en el arrendamiento. O sea, les repito, los arrendadores reconocerán en su balance los activos que mantengan en arrendamientos financieros y los presentarán como una partida a cobrar por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento. La valoración posterior, el reconocimiento del ingreso financiero se basará en una pauta que refleje en cada uno de los ejercicios un tipo de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta que el arrendador ha realizado en el arrendamiento financiero. Los arrendadores que sean también fabricantes o distribuidores reconocerán los resultados derivados de la venta en el ejercicio, de acuerdo con las políticas contables utilizadas por la entidad para el resto de las operaciones de venta directa. Si se han aplicado tipos de interés artificialmente bajos
el resultado por la venta se reducirá al que hubiera obtenido de haber aplicado tipos de interés de mercado. Los costes incurridos por el fabricante o el distribuidor que sea también arrendador y estén relacionados con la negociación o con la contratación del arrendamiento se reconocerán como un gasto cuando se conozca el resultado de la venta. Además de los requisitos, igualmente se revelará, como lo habíamos hablado anteriormente. Primero se hará una conciliación en la fecha del balance entre la inversión bruta total. Ya sabemos que si es, se revelará si es hasta un año, si es entre 1 y 5 años, o si está entre más de 5 años. Además, los ingresos financieros no devengados. Además, el valor de los importes residuales no garantizados reconocidos a favor del arrendador. Esto se revelará para el arrendador. Las correcciones de valor acumuladas que cobran insolvencia relativa en los pagos mínimos por el arrendamiento pendientes de cobro. Las cuotas contingentes reconocidas en los ingresos del ejercicio y una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos concluidos por el arrendador. Esto concerniente al arrendamiento financiero por parte del arrendador. Bueno, los arrendamientos operativos por parte de la contabilización en los estados financieros del arrendador dice que los arrendadores presentarán en su balance los activos dedicados a arrendamientos operativos de acuerdo con la naturaleza de tales bienes. Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos se reconocerán como ingresos de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto, por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de consumo y los beneficios derivados del uso del activo arrendado en cuestión. Además, mostrará los costes directos iniciales incurridos por el arrendador en la negociación y contratación de un arrendamiento operativo. Se añadirán al importe en libros del activo arrendado y se reconocerán como gastos a lo largo del plazo del arrendamiento, sobre la misma base que los ingresos del arrendamiento. La amortización de los activos amortizables arrendados se efectuará de forma coherente con las políticas normalmente seguidas por el arrendador para activos similares y se calculará ya teniendo en cuenta las bases que nos habla la NIC 16 y la NIC 38. Bueno, y en cuanto a revelaciones, igual, el importe, los arrendadores mostrarán en sus estados financieros la información de los arrendamientos operativos, el importe total de los pagos mínimos futuros del arrendamiento correspondiente a los arrendamientos operativos no cancelables, como los importes que correspondan a los siguientes plazos, hasta un año, entre 1 y 5 años y entre más de 5 años. El total de las cuotas de carácter contingente reconocidas como ingresos en el ejercicio y una descripción general de las condiciones de los arrendamientos acordados por el arrendador. Bueno, muchas gracias. Esto se hace con fin de un trabajo educativo, académico, NIC 17. Gracias.